La subordinación en la etapa neoliberal. El México neoliberalmente subsumido. Sección 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Trátese, por supuesto, de Agustín Carstens, ese representante de la Escuela de Chicago y del Fondo Monetario Internacional, ubicado en el comando de la burocracia estatal que se ha adueñado de la dirigencia económica nacional, quien pugna para que la contrarreforma laboral por igual se aplique precarizando el trabajo de obreros como pretendiendo extenderla a los maestros con la misma intransigencia. Y es dentro de esta lógica laboral que la reforma educativa, en su concepción y ejecución, ignora al más importante actor, los profesores, de manera que no solo se les violenta retroactivamente su trabajo, sino que además se les excluye de su indispensable participación dentro del supuesto proceso de evaluación. Esquema laboral al cual también responde el llamado pago por productividad o pago por méritos, mismos que no solo destruyen el concepto de salario base, sino que también lo hacen con el monto de este, y que también repercutirá de manera negativa en la jubilación del docente. Por algo será que la cúpula empresarial defiende con gran ahínco la contrarreforma educativa, cúpula que incluye al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Asociación de Banqueros de México, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Estas son las corporaciones empresariales que le exigen al gobiernillo que la reforma educativa no dé marcha atrás. Presididos por mexicanos primero y su dirigente Claudio Javier González, haciendo saber en un desplegado su ethos: no hay que mezclar los asuntos políticos con los educativos. Oaxaca es el estado que más necesita la reforma educativa. Hay que civilizarlos. Por ello, exigimos a la Secretaría de Gobernación, que no a la SEP, acuérdense, ya dijeron, ya cayeron. No hay que mezclar lo pedagógico con lo político. Ni un paso atrás en la reforma educativa. Exigencia que, por supuesto, sus empleados en el gobierno se aprestan a complacer. Y nótese de qué tipo de empleadores se trata acorde a su perfil, procurando trabajadores robots acicateados por el desempleo generalizado, mano de obra barata y dócil, eso sí, bien capacitada para emplear la tecnología importada que los hace apéndices de la máquina y sus programadores, por igual que especializados en funciones restringidas. No hay nada de extraño en que sea un hijo de Claudio X González, el alfil empresarial durante el salinato, quien encabece la posición del empresariado solicitando la reforma educativa. Trátese en este, como en los demás sectores contrarreformados, precisamente del meollo del asunto, el remate que Quique Peña viene a efectuar de las disposiciones que desde su mandato transeccional Carlos Salinas comenzó a instaurar, terminar la obra que Salinas inició, rematando lo que quedaba de las paraestatales y acabando de modificar la Constitución para imponer procedimientos de corte neoliberal, toda vez que los lineamientos a proseguir se implantaron desde aquel sexenio para ser religiosamente proseguidos en los subsiguientes, así ocurriendo hasta la fecha, porque no es otra relación situacional, sino la de ir con la corriente mayor que fluye desde el norte, y siendo México el patio trasero inmediato. Anticipo de una economía quebrada. Presentándose una difícil disyuntiva en la coyuntura para los países del sur latinoamericano, en su condición de naciones subordinadas durante la crisis, el camino del alineado que sigue los dictados del orden metropolitano, bien portados, como es el caso de México, seguidor incondicional del consenso de Washington por más de 3 décadas, representando un periodo de deterioro continuo gradualmente dosificado, conociendo 2 recaídas agudas y un periodo inicial que fue un sexenio perdido, más aún sin conocer una depresión, la que se augura para un futuro próximo. Una quiebra económica radical con afectación general al sector primario y a la pequeña y mediana industria, pilares de la auténtica economía,
sistemáticamente afectados por la tendenciosa política a favor del gran capital. Trátese del sendero que marcha por la derecha, acorde con los designios norteamericanos, siguiendo al pie de la letra las propuestas y programas de la troika monetarista mercantilista y los tratados comerciales de apertura a las transnacionales, etcétera, etcétera, para hacer un comportamiento ordenado plegado al imperialismo, por lo que no siendo hostilizado, sus grandes defectos resultan estructurales y acumulativos, conduciendo gradualmente a una catástrofe económica propiciada por el propio desenvolvimiento capitalista. A diferencia, un país como la Venezuela de Chávez, que intenta una emancipación nacionalista y la integración bolivariana, adversando los intereses del imperio, se enfrenta, por igual que Cuba, al bloqueo y/o a la guerra económica, lo que dificulta en grado sumo no solo las mejoras sociales, sino a la reproducción económica en sí. Más, para lo que es una pequeña isla aislada y para un país cuya conducción colonizada lo convirtió en un país dependiente de la extracción y venta de petróleo, teniendo, a diferencia de Cuba, la típica burguesía entregada al imperialismo, ejerciendo el control rentista de una economía que depende en gran medida de lo que importa. La emancipación de cualquier país latinoamericano se encuentra con serios problemas, puesto que su realización significa una epopeya histórica, solo posible en conjunto y en resultas de la decadencia total imperialista, contando con las emancipaciones que provengan del propio norte, complementándose con las del sur, imposibles por sí solas y en bajo el orden internacional imperialista de raigambre colonial, representado y mantenido por la fuerza productiva política, mercantil, monetaria, militar que impera mundialmente. La gran verdad de la situación es que, dada la amplitud y profundidad de la crisis, ambos senderos conducen al quebranto económico porque no dejan de estar sometidos al orden imperial por la buena o por la mala, bajo cuya égida no se trata de otra circunstancia sino de un arrastre que el dominio capitalista transnacional provoca cual condición mundial de época. La subordinación neoliberal ha conducido a este país a una situación de intensa dependencia con intensos problemas socioeconómicos, la entrega de la banca al capital extranjero coligada a la deuda, Fobaproa y PAP y Pideiregas incluidos, así como la entrega de los ahorros de los trabajadores a instituciones agio, aunado a la concesión de los más preciados recursos naturales a voraces empresas extranjeras y nacionales, así los hidrocarburos como los metales y minerales. La entrega de las paraestatales a la privada iniciativa, junto a la desinhibida apertura al capital extranjero, industrial y monetario, con los trataditos de libre comercio, desprotegiendo al campo y a la pequeña y mediana industria, no puede tener otra consecuencia sino la quiebra nacional. Debido a esta apertura privatizante, el Estado mexicano ha perdido la direccionalidad sobre la economía, dejando a la nación expuesta a los caprichos capitalistas, esto es, a la presión prioritaria que procura la ganancia privada, cuya obtención, como cualquier marxista bien nacido sabe, no contribuyen al gasto público. Y el deterioro económico no se puede ocultar con promocionales en la televisión en los que el mal gobierno gasta una fortuna, ni encuestas amañadas. ¿De qué vivió este país en los últimos sexenios? Ya lo sabemos, de los ingresos petroleros. Entre un 30 y 45% del gasto público dependía de ellos, pero la ilógica e irracional de los tecnócratas tenía en su programación robótica la consigna de privatizar Pemex, desde que el Salinato determinó la orientación de la política económica por los siguientes 25 años. El ángel de la dependencia, lo dijo, hoy cómodamente ubicado en la OCDE, constatando la ubicación de México en los últimos lugares. Tan sencillo como que los gobiernos neoliberales incrementaron el porcentaje de impuestos cobrados a Pemex, la carga fiscal para mantener el gasto corriente del ejercicio gubernamental 158% durante el sexenio de Salinas. Como debe ser sabido, para quien entienda el desenvolvimiento de la compraventa de México efectuada por los tecnócratas neoliberales, el divestiture o la fragmentación horizontal de Pemex, promovida por Carlos Salinas y proseguida por Zedillo y los de la docena trágica panista, viene a ser rematada por Enrique Peña Nieto.
La referencia de los ingresos obtenidos por la exportación de petróleo crudo revelan la dependencia y el despilfarro cometido por obcecados gobernantes que, embriagados en barriles de oro negro, no solo no aprovechan los ingresos en moneda extranjera refinanciando a Pemex, industrializándolo en los sectores de petroquímica, no se gastó en infraestructura petrolera ni de otros importantes sectores prioritarios. Todo se fue en gasto corriente y hurto cleptocrático. ¿Dónde quedó el dinero del petróleo? Entre los años 1996 a 2008, con los presidentes Zedillo, Fox y Calderón, la producción de petróleo alcanzó marcas y precios históricamente altos. Entraron al país miles de millones de dólares. ¿Dónde quedaron? La producción del último semestre del año en curso cayó casi al nivel de la de hace 36 años, cuando la presidencia de López Portillo. Nuevamente hay crisis. El gobierno no ahorra nada para los malos tiempos y está desmantelando a Pemex y entregándolo en retazos a empresas privadas. ¿A qué le tira? ¿A qué pueden aspirar las finanzas públicas de este país administradas a la manera empresarial? La respuesta ya debía ser consabida, toda vez que Quique Peña ha liquidado a la gallina de los huevos negros. Escribiendo hacia el 2005, John Saxe Fernández y Carlos Delgado podían pronosticar: el divestiture de Pemex se ha orientado a crear empresas pequeñas, ineficientes y vulnerables, fácilmente digeribles por las corporaciones multinacionales, más fuertes, que luego las reintegrarán a su estructura vertical. Tal es el objetivo del Banco Mundial. El canto de las sirenas embaucadoras que a coro los del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio entonan, promovió desde la década de los 80 la participación de empresas privadas compitiendo con Pemex en ruta a eficientar a la paraestatal. World Bank, 1995, Strategy Papers. La troika siniestra monetarista mercantil solapadamente aplica el consenso de Washington sobre los tercermundistas, augurándoles que de seguir sus programas se supera la crisis y se da paso al desarrollo. Falsedad una y otra vez desmentida desde la década de los años 80 por los resultados obtenidos. Recetario bien definido como paquetazo neoliberal empobrecedor, pero nunca como tal reconocido por los auspiciantes, sus gestores y ejecutantes. Ahora mismo que Cristina Lagarde da cifras rojas para la economía norteamericana, pero no dice el porqué de esta debacle generalizada. Con cínica hipocresía, las instituciones monetarias internacionales y también las nacionales, a posteriori, reconocen que la pobreza se incrementa, pero nunca admiten su responsabilidad, para después salir con obviedades, declaraciones de lo consabido desde hace siglos, que el problema de la economía es el capitalismo, lo que es ignorar a Marx, porque la riqueza se concentra en unos cuantos mientras la pobreza se incrementa. A partir de la modernización, en su 13º intento desde la colonización originaria. Como el tío Lolo pronosticaba desde el inicio de la época neoliberal, con medidas de apertura y privatización, más el abandono de la conducción económica y de los programas sociales, de la sustitución de importaciones y de la economía mixta, con el castigo al trabajo y los salarios, hacia dónde marchaba el país. Todavía no son capaces de advertirlo, ni arriba ni abajo. Lo que en el caso de México es igual a que, como país modelo en aplicar los recetarios, obtiene 10 en conducta por un 0 en aprovechamiento. Y ahora se nos dice que desde 1982 se hizo la tarea indicada, pero la hizo mal. Como si el programa a desarrollar indicado por los maestros pseudoeconomistas no fuese de por sí la causa del mal desempeño. Cínicamente, ahora aluden a que ningún país desarrollado alcanzó ese nivel sin un sólido sector privado nacional y un gobierno eficaz y transparente. Y como México, obviamente, carece de ambos. Pero el punto primario es de que estos cínicos e hipócritas no reconocen que sus teorías y sus programas aplicados están diseñados para impedir el desarrollo de los países dependientes, pues son parte de la dominación metropolitana. Desde los tiempos de Friedrich List se sabía de un imposible desarrollo internacional sin protección nacional. Más de un siglo y medio después sigue sin entenderse y aplicarse en México el desarrollo con protección, como sí lo hizo Corea del Sur al comienzo de esta nefasta
etapa de subordinación neoliberal. No hay que engañarse. No se trata de seguir los procedimientos de la División Internacional del Trabajo y del Comercio, efectivizada de manera histórico-estructural desde hace siglos, haga posible al desarrollo compartido. La era moderna se edifica y mantiene en base al colonialismo que implica la dominación norte-sur, apuntalada por los imperialismos productivo, político, comercial, militar. Un continuum histórico que solo se romperá finiquitando al capitalismo y a su orden internacional. La contrarreforma energética representa el volver a la etapa precardenista, porfiriana y callista, entrega del petróleo a las poderosas transnacionales, potencialmente a las 7 hermanas fusionadas para ser ahora 4, ExxonMobil, Chevron, Texaco, British Petroleum, Shell u alguna otra semejante. Y a eso los demagogos priistas le llaman ubicar a México en el siglo XXI. Manlio Flavio Bertrones lo dijo. Más desarrollo moderno para México, manteniendo la ya manida cuan desgastada cantaleta de que el país se adecúa modernizándose, acorde con los tiempos, abriéndose al capital extranjero que viene a modernizar la industria con tecnología de vanguardia, así como atraer divisas. Por enésima ocasión, la realidad desmentirá la demagogia de los subordinados que, en su condición de clase dominante dominada, vienen a ser la capa beneficiada del país dependiente por sobre el empobrecimiento de las mayorías. Clase beneficiada sobre explotadora.